Las grandes herejías de la cristiandad en la Edad Media. Una mirada a los movimientos que desafiaron el poder de la Iglesia y que marcaron el inicio de un cambio profundo en la fe cristiana. Durante casi toda la Edad Media, la Iglesia Católica fue la institución más poderosa de Europa. Tenía influencia sobre los reyes, las leyes de la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, dentro de su poder también generó abusos, desigualdad y corrupción. Y pues justamente frente a eso que surgieron los movimientos llamados herejías que buscaban una fe más auténtica y sencilla. También eh, cabe aclarar que es una herejía. Es importante definir ese término que viene del griego airesis, que significa elección. En la Edad Media, una herejía era toda creencia o doctrina que se apartaba de la enseñanza oficial de la Iglesia. Quien defendía era considerado hereje y podía ser perseguido, encarcelado o incluso ejecutado. Es importante entender que muchas veces los llamados eh, herejes no querían destruir la Iglesia, sino reformarla, devolverla al mensaje original del Evangelio. Pero al cuestionar la autoridad del Papa o del clero, se enfrentaban directamente al poder más grande de la época. Ahora bien, es importante también porque surgieron aquellas herejías en la Edad Media, causas de las herejías. Podemos mencionar varias causas dentro del primer lugar encontramos la corrupción del clero. Muchos sacerdotes vivían pues en el lujo, cobraban eh, por los sacramentos y se alejaban del ejemplo de Cristo. En segundo lugar, el deseo de una fe más pura, centrada en la pobreza y en la humildad. También influyó el crecimiento de las ciudades y la educación. La gente empezó a leer y a pensar por sí misma. Todo esto llevó a cuestionar ciertas verdades impuestas. Y finalmente, la desigualdad social y económica mientras la iglesia acumulaba riquezas. Gran parte del pueblo vivía en la pobreza, mientras que entonces la iglesia se enriquecía y disfrutaba de una vida ostentosa. Todas esas condiciones prepararon el terreno para el surgimiento de distintos movimientos heréticos. Entonces encontramos uno de los primeros que fueron los cántaros o los albejines. Uno de los movimientos más importantes fueron los cántaros, también conocidos como albigenses, surgidos en el sur de Francia entre los siglos XVII y XVIII. Ellos creían que la existencia de dos principios opuestos, el bien y el mal, para los cántaros, el mundo material era malo y corrupto, mientras que el espíritu era bueno y debía liberarse de la materia. Por eso rechazaban los sacramentos, el matrimonio y sobre todo la riqueza de la iglesia. Vivían de forma austera y predicaban un cristianismo sencillo, los que les ganó muchos seguidores entre el pueblo. También es importante aclarar que el Papa los consideró una amenaza muy seria. Por eso se organizó una guerra contra ellos, la Cruzada Albigense entre 1209 y 1229. El resultado fue un exterminio total del movimiento. Sin embargo, sus ideas de pureza y pobreza dejaron una huella en la historia del cristianismo. Bueno, es importante aclarar también que los otro grupo fueron los valdeses, eh, fundado por Pedro Baldo en León. Hacia el año 1170, Pedro Baldo era un comerciante rico que decidió pues también renunciar a todo para vivir como los apóstoles. Predicaba la pobreza, la humildad y el estudio directo de la Biblia, que mandó a traducir al idioma del pueblo.
Sus seguidores recorrían las calles y aldeas predicando sin autorización del clero. Esto fue visto como un desafío y por eso fueron excomulgados por el Papa. A pesar de la persecución, los valdeses sobrevivieron y siglos después se unieron a la Reforma protestante. Entonces este grupo demuestra también como el deseo de volver al evangelio original, donde fue más fuerte que el miedo a la represión. Otro grupo también era los Lorgatos. Este surgió en Inglaterra como otro movimiento liderado por el teólogo John, profesor de la Universidad de Oxford. Sostenía que la autoridad de la Biblia estaba por encima del Papa y de la jerarquía eclesiástica. Decía que cualquier cristiano podía leer y entender las escrituras por sí mismo. Por eso tradujo la Biblia al inglés, algo que estaba prohibido en esa época. Entonces sus seguidores, al ver todo esto, fueron conocidos como Lollardos. Criticaban la venta de indulgencias y el poder político del clero. Fueron durante este siglo perseguidos duramente, pero sus ideas cruzaron Europa y tuvieron una gran influencia en los movimientos reformadores posteriores. Otro grupo fueron los husitas. Este se da un siglo después en Bohemia, actualmente República Checa. Apareció el movimiento de los husitas liderado por Jan Hus, influido por las ideas de John. Denunció la corrupción del clero y exigió reformas profundas en la iglesia. Defendía que todos los fieles debían recibir la comunión bajo las dos especies, pan y vino, y no solo el pan, como se acostumbraba entonces. Por esas ideas fueron excomulgados, los encarcelaron y finalmente quedaron en la hoguera en 1415. Su muerte provocó una serie de guerras religiosas conocidas como las guerras husistas. Los husistas fueron los precursores directos de la Reforma protestante iniciada en el siglo después por Martín Lutero. La respuesta de la Iglesia a la Inquisición. Frente a esas amenazas, la Iglesia respondió con fuerza. En el siglo XVIII, el Papa Gregorio VI escribió la Santa Inquisición, un tribunal encargado de investigar y castigar a los herejes. Esta Inquisición podía confiscar bienes, encarcelar a los acusados e incluso condenarlos a muerte en la hoguera. Entonces, luego de esto, aunque su objetivo era preservar la unidad de la fe, también reflejaba el temor de la Iglesia a perder su poder político y espiritual sobre Europa. Durante estos siglos, este tribunal fue símbolo de control ideológico y del castigo a la libertad del pensamiento. Consecuencias históricas. Entonces, a pesar de la persecución, las herejías tuvieron consecuencias muy importantes. En primer lugar, anticiparon las reformas religiosas del siglo XVII, abrieron el camino para la reforma protestante de Lutero y otros. Introdujeron ideas como la lectura personal de la Biblia, la pobreza evangélica y la libertad de conciencia, y sobre todo mostraron que dentro de la misma iglesia existía un profundo deseo de cambio. En otras palabras, las herejías ayudaron a que el cristianismo evolucionara y se diversificara. También podemos concluir que las grandes herejías de la cristiandad medieval no fueron solo desviaciones doctrinales, fueron movimientos de renovación espiritual y protesta social. Sus protagonistas buscaban volver a la esencia del Evangelio frente a una iglesia poderosa y a menudo corrupta.
Para finalizar, entonces dejamos esta frase que es: en suma, las herejías medievales nos recuerdan que la fe también puede ser una forma de resistencia. Muchas gracias.